Puede acompañarme, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 7, Mateo 7, versículos 15 al 20 serán nuestra porción de esta mañana. Mateo 7, versículos 15 al 20. Y en esta porción monumental, importante, tenemos el momento más crucial del Sermón del Monte. En esta porción, a partir del versículo 13, ha comenzado la conclusión del Señor a este sermón. Y Jesús, en los versículos 15 al 20, hace un llamado muy importante para los discípulos de ese tiempo y también para nosotros. Déjeme leer para usted versículos 15 al 20, el texto de esta mañana. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esa porción el Señor Jesucristo está dando una advertencia clarificada en la primera frase del versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas. Es una advertencia. El Señor Jesucristo nos está advirtiendo acerca de una clase de personas. Y Él quiere ser muy claro porque le llama de 4 formas distintas a este grupo de personas. Les llama falsos profetas, les llama lobos vestidos de oveja, les llama espinos y abrojos y les llama árbol malo. El Señor Jesucristo quiere que entendamos muy bien de quién está hablando. Él quiere dejar bien claro cuál es la advertencia que nos está dando en contra de estas personas. Por eso Él dice: guardaos de esta gente. Es una prevención, es una advertencia, es una alerta, es una amonestación. Ahora, recuerde que estamos en el Sermón del Monte y en esta porción el Señor Jesucristo está concluyendo el Sermón del Monte. Desde el versículo 13, Él ha iniciado la conclusión del gran mensaje que dio en la montaña. Y como les he expuesto, la conclusión de Cristo va enfocada a que sus oyentes tomen una decisión. Todo el que escucha el Sermón del Monte debe concluir tomando una decisión final. Es como que el Señor Jesucristo nos lleva durante todo el Sermón del Monte a esta porción crucial, a este momento climático donde Él quiere que cada persona que escuche su sermón tome una decisión. Y no es muy difícil tomar la decisión porque el Señor establece que solamente existen 2 caminos. ¿Recuerdan el pasaje anterior, versículo 13? La semana pasada estudiamos donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 2 caminos, 2 puertas. Cristo está hablando claro: hay solo 2 opciones, 2 puertas. ¿En cuál vas a decidir entrar? La conclusión de Cristo es muy clara: tienes 2 opciones. ¿Cuál puerta escoges? Ahora el Señor Jesucristo nos habló de 2 puertas, pero ahora en versículos 15 al 20 nos habla de 2 profetas. 2 profetas. Profetas falsos y profetas verdaderos. Implícito ahí en el árbol bueno. ¿Qué tiene que ver esto con el contexto del Sermón del Monte? Escuchen, es muy fácil. El Señor Jesucristo ha dicho que existen 2 puertas: la puerta ancha con el camino amplio, espacioso, y la puerta estrecha con el camino angosto. Ahora, en los versículos 15 al 20, Jesús va a decir que hay personas que se ponen en la encrucijada del camino para jalar a más personas al camino amplio y a la puerta espaciosa. Hay personas que están dedicadas a jalar gente a la puerta falsa, a la puerta equivocada. ¿Y cómo sabemos que es equivocada? Porque dice el Señor Jesucristo en el versículo 13: lleva a la perdición. Así que es peligroso, no solamente porque la puerta falsa lleva al infierno, sino porque hay personas que están dedicadas a seducir, a engañar, a mentir, a atraer a más y más corazones al camino falso, al camino amplio, a la puerta espaciosa,
¿Quiénes son esas personas? Versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas en este contexto son las personas que están atrayendo gente al mal camino, al camino de la perdición. Son los que promueven la falsa religión. ¿Recuerdan que eso les hablé la semana pasada? El camino ancho, la puerta ancha, se refiere a el camino religioso falso. Mientras que la puerta estrecha y el camino angosto se refiere al camino de Cristo. Pero ahora Jesús nos viene a decir, ¿sabes qué importante y peligroso es esto? Porque hay personas que están dedicadas a engañar, a seducir, a pervertir, para jalarte al camino equivocado, para desviarte del camino de Cristo, para desviarte del camino de la salvación. Y son falsos líderes, falsos profetas, falsos que promueven la puerta falsa, falsos predicadores, falsos profetas que promueven falsa puerta. Existen, actúan, y es de lo que Cristo precisamente nos quiere prevenir en esta porción. La advertencia es muy clara. Cuidado. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Cuidado con los que engañan para dirigir al camino falso. Y estas personas engañadoras, al parecer, engañan a muchos. Porque versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y versículo 22, misma idea. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El peligro de estos falsos profetas es que jalan no a pocos, arrastran a muchos. Son peligrosos. Jesucristo dice, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Guardaos, una palabra griega que significa simplemente mantén tu mente apartada de ellos. Proseco, apártate de ellos, mantén tu mente alejada, no te expongas a ellos. Sabes, cuando tú lees en español guardaos de los falsos profetas, solamente suena como que a cuidado con ellos. Ten cuidado con ellos. No, la palabra griega es mucho más fuerte, la palabra griega es mucho más definitiva, la palabra original es mucho más restrictiva. Jesucristo no dijo, ten cuidado con ellos. No, Él dijo, no expongas tu mente a ellos en absoluto. Es una advertencia mucho más fuerte de lo que suena en español. No solamente está diciendo atento a ellos, está diciendo apártate por completo y no expongas tu oído y tu mente a ellos. Guardaos, misma palabra que utilizó allá en capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, apártate de eso por completo. ¿Por qué Jesús da una advertencia tan fuerte? Respuesta, porque estos falsos profetas son muy peligrosos, son muy peligrosos. Los falsos profetas representan un peligro espiritual que es más dañino que cualquier peligro físico. Los falsos profetas hacen más daño al espíritu de lo que cualquier cosa puede dañar al cuerpo, la salud, el físico. Es un peligro espiritual. Entonces Jesucristo está respondiendo, ¿por qué tanta gente va al camino falso? Respuesta, porque hay falsos profetas que están jalando a esa gente a este camino equivocado. Esto es lo que Jesucristo nos quiere advertir. ¿Vas a tomar una decisión? Toma una decisión. Decídete por el camino angosto y la puerta estrecha, pero ten cuidado. Hay unos que te quieren arrastrar al camino falso. Y es lo que nos quiere advertir. Eso se llaman falsos profetas. Bien, quiero poner 3 palabras en su mente. Es mi bosquejo de esta mañana conforme a la porción. Voy a hablarles de 3 cosas. Número 1, la identificación. Número 2, la evaluación. Y número 3, la condenación. Todo alrededor de los falsos profetas. Es lo que Jesús está hablando aquí. Él está hablando acerca de la identificación de los falsos profetas, cómo identificarlos, cómo distinguirlos. Luego va a hablar de la evaluación de los falsos profetas y luego va a hablar de la condenación de los falsos profetas. Son esas 3 palabras que quiero poner en su mente. Es mi bosquejo de este mensaje y quiero simplemente decir lo que Cristo dice y que sea claro para nosotros. 3 cosas. Primero, identificación. Primera palabra, identificación. Jesús dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Primero, ¿quiénes son? Identifícalos. ¿De quién está hablando Cristo? ¿A qué clase de personas se está refiriendo? Primero tenemos que iniciar identificando a qué persona o grupo de personas se refiere el Señor.
Y es muy claro porque él dice, guardaos de los falsos profetas, una sola palabra en griego, pseudoprofetes, de donde viene el prefijo pseudo, que significa falso. En otras palabras, Jesucristo está advirtiendo contra alguien que pretende hablar de parte de Dios, pero es un impostor. Falso profeta, pseudoprofeta, significa simplemente alguien que aparentemente habla de parte de Dios, presume que habla de parte de Dios, pero es un impostor, un mentiroso, un falso, un pseudoprofeta, un falso profeta. Tenemos que entender primero que Cristo, al llamar así, está hablando de una persona o personas. Él no está hablando de un demonio o de un espíritu, no está hablando del diablo. Aunque por supuesto, 1 Timoteo 4:1, Pablo nos dice que hay demonios detrás de los falsos profetas. Esto es cierto. Dice Pablo que vendrán algunos engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Por supuesto, detrás de los falsos profetas hay demonios que impulsan doctrinas demoníacas. Pero aquí en Mateo 7, Jesucristo está hablando de una clase de personas, que son personas reales. Personas, dice 1 de Juan 4:1, Juan le llama así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan dice, hey, hay muchos, no hay pocos. Hablando de falsos profetas, no creas que hay uno, no creas que hay dos. Hay muchos que han salido por el mundo. Son personas. Está hablando de gente. Está hablando de gente que aparentemente habla de Dios, pero realmente es un impostor. En 2 de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es importante, iglesia. La Biblia enseña que no hay pocos, abundan, se multiplican, proliferan los falsos profetas. Y son personas, son gente. Gente que aparenta hablar de parte de Dios, pero no es otra cosa sino un mentiroso, un seductor, un enmascarado, un hipócrita. Son personas que predican supuestamente de Dios. En nuestros días podríamos ponerlo de manera muy sencilla. Son gente que se para delante de gente con una Biblia en la mano y supuestamente hablan de Dios, pero no son otra cosa sino, versículo 15 y 16 lo vamos a ver, lobos vestidos ¿de qué? De ovejas. Son personas que están hablando de parte de Dios, y eso es lo que habla Cristo. Ahora, cuando piensas en la palabra profeta, la palabra realmente a la que se refiere es un predicador, ¿de acuerdo? Es un predicador. La palabra profeta en la Biblia tiene dos acepciones. Tiene la palabra profeta un sentido revelatorio, cuando los apóstoles del Antiguo Testamento, al estilo del Antiguo Testamento, profetizaban algo que iba a suceder a futuro y de esta manera eran profetas revelatorios, revelaban lo que iba a suceder a futuro. En ese sentido eran profetas distintos porque anticipaban algo que aún no pasaba. Pero en la Biblia, la misma palabra profeta se aplica también en el sentido proclamatorio, en predicar la escritura. Por lo tanto, aquí Jesucristo está hablando en ese sentido, no en el que anticipa cosas, sino el que predica cosas, el que predica un mensaje. De hecho, propete significa simplemente estar al frente hablando. De modo que hoy existen profetas verdaderos, profetas falsos. Ahora, con eso que le acabo de explicar acerca de estos dos sentidos de la palabra profeta, uno revelatorio, otro proclamatorio, obviamente hoy en nuestros días no existe profetas en el sentido revelatorio, porque toda la revelación ya está escrita. Hoy existen predicadores como su servidor. Su servidor en ese sentido es un profeta, no en el sentido de que revelo algo, sino en el sentido de que explico, expongo y proclamo la verdad de Dios. Eso es lo que está hablando Cristo. Guardaos de los falsos predicadores. Son una persona, son predicadores, pero además son un problema muy común desde tiempo antiguo en Israel. ¿Sabías que los falsos profetas han sido un problema desde siempre entre el pueblo de Israel? Cuando Jesús menciona falsos profetas, absolutamente todos los que lo oyeron entendían de qué estaba hablando, porque ha sido un problema muy popular en Israel. Por ejemplo, cuando vas al inicio del pueblo de Israel, allá en Deuteronomio, cuando Moisés y el pueblo de Israel, desde capítulo 13, Moisés ya les había advertido de esto. En Deuteronomio 13, simplemente escuchen, dice la Biblia,
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Escuchaste? Ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Escuchen, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis mis mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó. ¿Escuchas eso? Desde el principio con Moisés, Dios ya le había dicho al pueblo, hey, los falsos profetas, mátalos. Mátalos porque te quieren desviar del camino de Jehová. Desde el principio Dios no le manda a Moisés y al pueblo a tratar de razonar con ellos. Tampoco los llama a simplemente tener discernimiento con ellos. Simplemente Dios por medio de Moisés les dice, mátalos. Están tratando de desviarte. Esto fue una historia permanente en el camino de Israel. Dios continuamente les decía, no oigas a los falsos profetas. Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 23, una gran sección del libro de Jeremías, todos esos capítulos son advertencias contra los falsos profetas. ¿Ves? Era algo serio, era algo importante, era algo muy bien conocido por Israel. Ellos continuamente estaban escuchando a falsos profetas. Y el libro de Jeremías, que es el profeta que más habla de los falsos profetas, en el capítulo 14, versículo 14 dice, escuchen, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Dios está diciendo, esos falsos profetas que están predicando falsamente, yo no los envié, yo no les hablé, yo no les ordené, no están hablando, hablan en mi nombre, pero yo no los envié. Esto es un falso profeta, iglesia. Es alguien que habla aparentemente de parte de Dios, pero no es mensaje de Dios para nada. Un verdadero profeta es llamado por Dios y habla por Dios. Enviado por Dios y habla por Dios. Un falso profeta dice ser enviado por Dios, pero no lo es. Y supuestamente habla por Dios, pero no lo es. Es un engañador, es un impostor, es un falso. Y hay muchos, no pocos. Jeremías, mismo Jeremías, en el capítulo 23, dice de la siguiente manera, advirtiendo contra los falsos profetas, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, miren, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. En otras palabras, esos que hablan de parte de Dios y no los envié yo, dice Dios, serán juzgados por mí. Versículo 21 dice además, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Aquí tienes la foto del falso profeta, corriendo a predicar, hablando supuestamente de parte de Dios, pero Dios no lo envió. Esta es la falsedad. No es una persona que anda por ahí hablando del diablo, es una persona que anda por ahí hablando de Dios, pero no viene de parte de Dios. Eso es lo que hace que los falsos profetas sean muy efectivos en su labor. Son engañosos. Ezequiel, una más en su profecía, el profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 28, dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no les había hablado. Falsos profetas. Hablando de parte de Dios, pero Dios no les había dicho que hablaran. En Jeremías 5:31 dice el profeta, profetizan mentira, y aquí está lo más triste de todo, porque mi pueblo así lo quiso. En otras palabras, profetizaban mentira y al pueblo le gustaba.
Si te preguntas por qué existen falsos profetas y la gente los oye, es porque a la gente le gusta escuchar a los falsos profetas. Y más tarde, después, el apóstol Pablo va a decir por qué. En 2 Timoteo capítulo 4 dice, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y les van a acariciar el oído, diciéndoles cosas que les agradan, y por eso la gente los escucha. El apóstol Juan en su capítulo 3, en la primera carta, dice, ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Es increíble, pero a los falsos profetas no es como que tienen 2, 3 seguidores. Los falsos profetas jalan masas, jalan gente, jalan miles. Y dirás, ¿por qué están tan engañados? Bueno, porque Dios ha permitido que un poder engañoso les tape su mente, porque les gusta el pecado. Esto es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? Claro, por supuesto, en el Nuevo Testamento estás ahí en Mateo, avánzate un poquito nada más al capítulo 24. Mateo 24, Jesús también lo dijo, Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Avanza al versículo 24. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, Cristo está diciendo, te anticipo que habrá falsos maestros. Engañarán. Tratarán de distraer al camino para llevarte a la puerta amplia y al camino espacioso. Cristo lo anticipó. ¿Qué hay de los apóstoles? El apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros. Qué manera tan fuerte de llamar a los falsos profetas. Guárdate de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Fuerte. En Efesios 5:6 Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. En 1 Timoteo 4, 1 al 3, si puede ir ahí un momento, Pablo describe de manera exacta, 1 Timoteo 4, 1 al 3, Pablo describe exactamente a los falsos apóstoles para que la iglesia pueda identificarlo. Mire, 1 Timoteo 4, 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, ¿qué? Engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Estos son los falsos profetas, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Qué increíble, estos falsos engañan hasta en lo que comes. Te engañan, te seducen, te inventan doctrinas. Detrás de ellos hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 1. Pablo está diciendo, cuidado, está diciendo básicamente lo mismo que el Señor Jesucristo. Ten cuidado con los falsos profetas. Y en su segunda carta, capítulo 4, que te leí hace un momento, él dice exactamente lo mismo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora quiero que vayan a un texto, si me acompaña, a 2 de Pedro 2. Este es un texto fundamental, porque Pedro nos aclara algo importante. En 2 de Pedro, capítulo 2, ya te hablé de cómo en el Antiguo Testamento los falsos profetas eran un peligro. Cristo advirtió de los falsos profetas, los apóstoles hablaron de ellos, pero ¿es realmente un problema hoy? ¿Sigue siendo un problema hoy para nosotros? Miren las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 1, pero hubo, tiempo pasado, Antiguo Testamento, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, escucha, como habrá entre vosotros, tiempo presente, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo que Pedro está diciendo es, el problema de los falsos profetas es viejo, pero sigue vivo. Los falsos profetas siguen siendo un problema hoy. Sigue habiendo falsos que hablan en el nombre de Dios, que se paran con una Biblia, que hablan de la Biblia, pero por dentro son lobos rapaces. El problema de los falsos maestros no ha terminado. De hecho, hermanos, estoy seguro que conforme han pasado los años desde los tiempos apostólicos, los falsos profetas no han disminuido, se han multiplicado. Hoy hay más falsos profetas que en el tiempo del Señor Jesucristo. Es por eso que la advertencia es muy seria.
Y tú que estás en nuestra iglesia dirás, eso no es problema para mí. Claro que lo es para ti. Espero que lo entiendas al final del mensaje. Por eso Jesucristo es tan sabio en capítulo 7 de Mateo, vuelve ahí, en capítulo 7, versículo 15, al decirnos, guárdate de ellos, no expongas tu mente a ellos, no te acerques a ellos. Y tan peligroso es esto, recuerdan que, lo mencioné hace un momento, segunda carta de Juan dice, no los recibáis ni siquiera en tu casa. Son peligrosos, son nocivos, son dañinos. No los recibas en tu casa y no les digas, bienvenidos. A veces algunas personas que no han entendido esto, creen que no hay ningún problema en recibir a falsos profetas en sus casas. La Biblia es muy clara. No te expongas a ellos. Aparta tu mente de ellos. No los recibas ni en tu casa. ¿Por qué? Porque son un peligro. ¿Físico? No, peor. Espiritual. ¿Engañan? Sí, la mente y el corazón. ¿Seducen? Sí. ¿Y a dónde me quieren llevar? Al camino espacioso, la puerta amplia que da a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Esto es peligroso. Judas, que leímos hace un momento, toda la carta, por cierto, Judas es una carta que se dedica por completo, como vimos, a hablar acerca de los falsos maestros, es el tema de la carta, para eso escribió Judas. Y en el versículo 4 que leímos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinado para esta condenación. Hombres, se fijan, personas, gente que se pinta como creyente, predicador, pero no es otra cosa que un engañador, seductor, mentiroso, impostor, hipócrita. Y no hay pocos, hay muchos, sigue habiendo y predican y les cree la gente y engañan a muchos. ¿Saben, iglesia? La Biblia es muy, muy clara. Guárdate de esta clase de personas. En palabras del apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículos 18, ¿conoces este texto, hijitos? Ya es el último tiempo, dice Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Juan le llama anticristos a los falsos profetas. Anticristos, en contra de Cristo. Y dice Juan, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se manifestase, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es algo grave, no es cosa pequeña, no es una advertencia sencilla. Jesús está diciendo, guárdate de este peligro espiritual que se llaman falsos profetas. Y por si a este momento todavía no te queda claro, a este grupito que es muy grande de personas, la Biblia le llama falsos testigos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos cristos, engañadores, espíritus engañadores, anticristos, esclavos de concupiscencia, comerciadores de la fe, los que causan división, herejes y animales irracionales. Y otros más títulos que la Biblia le da a esta clase de personas. Iglesia, escúchame y mírame. No todo el que habla de Dios proviene de Dios. Por favor, entiende eso. No todo el que habla de Dios proviene de Dios. Jeremías 23:21, yo no les envié y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. No todo persona en internet, en línea, en físico, en persona, en lo que sea, que hable de Dios, no todos realmente provienen de parte de Dios. Hay muchos falsos que han salido por el mundo. Creo que hay 3 clases de falsos profetas. ¿Listo? Esto nos va a ayudar un poquito. 3 clases de falsos profetas. Número 1, existen los herejes. Más fácil de reconocer. ¿Quiénes son los herejes? Los herejes son los que se oponen a la Biblia. Ateos, cualquier persona que diga la Biblia es mentira. ¿Son falsos profetas? Sí, porque se oponen a la Biblia. ¿Y cómo se le llama a ellos? Herejes. Son muy fáciles de identificar. Segundo grupo, están los apóstatas. Los apóstatas son los que un día estuvieron en la iglesia, en la fe, en el camino, pero un momento le dieron la espalda a Cristo, la espalda a la Biblia, la espalda a la iglesia y salieron de las filas cristianas y comenzaron a predicar mentira y son falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores.
Es triste ver apóstatas. Pero creo que Cristo en Mateo 7 no está hablando ni de herejes ni de apóstatas. Está hablando del tercer grupo y el peor de todos, engañadores. Personas que están en el rebaño, entre el rebaño, con el rebaño, son engañadores porque aparentan ser cristianos, hablan como cristianos, se comportan como cristianos, dicen ser predicadores, pero son lobos. Y esos son los peores, iglesia, porque pueden estar por años en la congregación de los creyentes, entre el rebaño del Señor, y pueden ser muy populares a nivel nacional, mundial, y no son otra cosa sino engañadores. No expongas tu mente a ellos. ¿Quiénes eran este grupo en tiempos de Cristo? Muy fácil, eran los escribas y fariseos. Ellos eran los lobos de ese tiempo. Solo piénsalo, ellos se habían encargado de predicar mentira, enseñar mentira, tenían sus tradiciones de los ancianos, tenían sus pensamientos fuera de la Biblia, le habían aumentado a la Biblia, habían enseñado doctrinas humanas, Cristo les llama así, doctrinas de hombres. Los escribas y fariseos eran los lobos del tiempo de Cristo. Ellos no dirigían al pueblo a Dios, ellos dirigían el pueblo al diablo. ¿Recuerdas en Juan 8 Jesucristo les dice, vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. En otra ocasión Jesús les dice, ustedes ni entran al reino ni dejan entrar a los que están entrando. Los escribas y fariseos eran los lobos, los falsos maestros de ese tiempo. Y créanme que jalaban a mucha gente. Mucha gente. La pregunta es ahora, ¿existen todavía? Oh, sí, abundan mucho más. Mismo origen, diabólico. Misma estrategia, engañadores. Mismo propósito, desviar a la gente al camino ancho, fácil y a la puerta espaciosa. Advertencia, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos apóstoles. Bien, con esto la Biblia ya nos dejó claro quiénes son. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Porque el versículo 15 también nos dice no solo quiénes son, sino también nos dice qué hacen. Ve el versículo 15, por favor, ahí en Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. No los tienes que buscar, Ellos vienen, ellos te van a buscar a ti. Tú no tienes que andar tocando su puerta, ellos van a venir a tocar la tuya. Vienen a vosotros, y luego dice, con vestidos de oveja. Entonces no solo vienen, también se visten. Vienen y visten con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué hacen los falsos profetas? Bueno, en primer lugar dice aquí que usan una vestimenta. Dice, vienen a vosotros con vestido de oveja. Siempre hemos creído que esto quiere decir que el falso profeta se viste de oveja. Realmente no es lo que quiere decir que se disfraza de oveja, no. En tiempos bíblicos, un pastor se vestía con pieles de oveja. Por lo tanto, ahí no se está refiriendo a un lobo que se está vistiendo o camuflando de una ovejita. Está hablando de un lobo que se camufla de pastor. Un lobo vestido de oveja es un lobo vestido de falso pastor. De hecho, Jesús está usando una imagen muy clara para los judíos de ese tiempo, porque no solo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los pastores se vestían con ropa de piel, de oveja, sino también los profetas. En segundo de Reyes 1:8, Elías se vestía con pieles. Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, se vestía también de pieles. En Zacarías 13:4 dice Dios que ya no iba a permitir que los falsos profetas vistieran más manto velloso. O sea, los profetas acostumbraban a vestir con ropa de piel de animal. Y aquí Jesucristo está usando esas dos imágenes, la imagen de un pastor que se viste con pieles de oveja y la imagen de un profeta que se vestía de esa manera también. Y Jesús dice, estas personas, falsos profetas, vienen a vosotros vestidos de oveja, o sea, aparentando ser pastores, es la idea. Se visten como pastor genuino, cuando por dentro, esa palabra es importantísima, por dentro quiere decir realmente en sus adentros, lo que realmente son, pero por dentro, dice Jesucristo, son lobos rapaces. O sea, vienen disfrazados de pastor. Los falsos predicadores no vienen disfrazados de ovejitas, los falsos pastores vienen disfrazados de pastores.
En 2 Corintios, el apóstol Pablo explica esto de una manera muy, muy interesante. Recuerdan en 2 Corintios capítulo 11, solo escuche versículo 13, lo conocen, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Escuchaste eso, iglesia? Los hombres del diablo se disfrazan como hombres de Dios. Versículo 14, y no es maravilla. No te sorprendas, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vienen disfrazados de pastores, se visten como pastores, hablan como pastores, predican como verdaderos predicadores, pero no son otra cosa sino falsos maestros que se visten, y ahí está su engaño. Su apariencia les da el estatus de pastor, pero por dentro son otra cosa. El apóstol Pablo, al despedirse en Hechos capítulo 20, en el versículo 29, advierte esto. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo dice, va a haber engañadores. De vosotros mismos se van a levantar. ¿Se fijan? No es como que, oh, tal secta, oh, tal religión, oh, tal persona que el mundo bien conoce porque salen las noticias que está en la cárcel. Oh, falso profeta, falso profeta. Cristo y Pablo están hablando de en la iglesia, dentro, hablando como de parte de Dios, pero Dios no los envió y Dios no los llamó. Están disfrazados. El hombre de el diablo se disfraza como hombre de Dios. Saben, iglesia, un enemigo ya es peligroso, ¿no? Un enemigo ya es peligroso, pero cuando el enemigo se viste de amigo es más peligroso todavía, porque te engaña, porque te engaña. Ellos se visten. Ahora, versículo, ahí donde estamos, versículo 15 dice, ellos vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro, aquí está el engaño, son lobos rapaces. Se disfrazan. El falso maestro de la Biblia se disfraza, tiene un físico atractivo, tiene un carisma, siempre está sonriendo, atrae a mucha gente, tiene una excelente oratoria, tiene un convencimiento, una labia, una capacidad de convencimiento. El falso maestro enseña elocuentemente, pura apariencia, pura apariencia, pura apariencia. Ves su vida y grandes grupos lo siguen, ven sus templos y tienen catedrales inmensas, ves toda su institución y son personas famosísimas, de éxito, populares, aceptadas, pero son falsos. Y Pablo le diría a Timoteo en 2 Timoteo 3:5, sí, esos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, misma idea que Cristo, guardaos, no te expongas a ellos, no te expongas a ellos. Saben, iglesia, yo he aprendido algo con estos pocos años que llevo sirviéndoles, y es que cuando una persona es mundialmente aceptada, es predicador, y es mundialmente aceptada, con toda seguridad es un falso profeta. Porque si el mundo lo acepta, entonces no predica a Cristo. Porque el mundo os aborrecerá. Y si el mundo te escucha, entonces es porque eres del mundo y el mundo te oye. Los verdaderos predicadores con regularidad son rechazados. Así que si tú tienes a un predicador famosillo por ahí de internet, con cientos de vistas, con miles de likes y todo eso, eso precisamente está indicando que no vienen de Dios. No provienen de Dios. Es su engaño. Por fuera parecen ser pastores. Por dentro son lobos. Y la mentira de ellos, tú dirás, pero ellos predican, hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan de la Biblia, se paran con la Biblia, hablan poderosamente. Es más, predican muy bien, dicen algunos. Miren, también he aprendido esto. Un falso pastor no se define, falso predicador, falso profeta, falso pastor, no se define por lo que predica. Se define más por lo que no predica. Un falso predicador no te habla del pecado, no te confronta, no te llama al arrepentimiento, no te habla de la humillación, no te habla de tu pecaminosidad, no te habla de tu condenación, te habla de la felicidad, te habla del amor, te habla de la prosperidad, te habla del éxito, te acaricia el oído, te habla de autoestima, te habla de todo lo que el hombre quiere escuchar, pero no te habla del pecado y sus consecuencias. Saben, los falsos profetas tienen una falsa apariencia, pero la apariencia no salva.
no salva, no salva. Versículo 15, no solamente vienen a vosotros vestidos de ovejas, sino que dice al final, por dentro son lobos, o sea, son una amenaza. ¿Saben, iglesia? El mayor depredador de una oveja es un lobo. El lobo funciona así, acecha por las noches, trata de ubicar a la oveja más débil, la persigue y si no tiene cuidado el pastor, la captura, la devora, la come. El lobo es el principal depredador de las ovejas. Y dice Jesucristo, así son los falsos profetas. Ellos por dentro son lobos rapaces, la palabra harpaxo, que quiere decir alguien que arrebata, se traduce como ladrón en Lucas 18:11. Son ladrones, son aprovechados, arrebatan, saquean, explotan para ventaja personal. En su interior, la realidad, son lobos. Son infiltrados, pero son lobos. Se visten de pastor, de predicador, de hombre de Dios, pero son falsos. Su intención no es la de ayudar. Un lobo no quiere ayudar a la oveja. Un lobo quiere destrozar a la oveja. Quiere devorarla, como Ezequiel 22:25 dice que los profetas son como leones arrebatadores. Marcos 12:40, hablando de los escribas y fariseos, dice Cristo que ellos devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacían largas oraciones. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los falsos predicadores son comerciantes y su producto es tu fe. Son mercaderes de la fe. Quieren tu fe para obtener ganancia. Porque son lobos. Y el lobo no busca ayudar a la oveja. El lobo busca devorar a la oveja. Un falso profeta es un peligro. Un falso profeta es un peligro más grande que cualquier problema físico. Más peligroso que un cáncer. El cáncer lo único que puede hacer es matarte. Pero el falso profeta te puede llevar a la perdición. Esta semana leí acerca de un hombre llamado Jim Jones. En el siglo pasado, Jim Jones creció en un hogar cristiano, fue a la escuela cristiana, era una persona cristiana regular, promedio, creciendo en un hogar cristiano y todo lo demás, preparándose, teniendo supuestamente una base doctrinal fuerte. Y llegó el día en que se desvió. Jim Jones, puede buscarlo después. Se convirtió en un líder que comenzó a engañar a la gente, a decirles que él era Jesucristo. Y la gente empezó a seguirlo y se convirtió en un gran hombre de convencimiento y jaló a masas y todo. Y llegó el momento en que después comenzaron a salir acusaciones legales en su contra. Así que siguió engañando y un día llamó a un grupo selecto de principales de sus seguidores, más de 900 personas que lo siguieron a un lugar desértico y él los obligó a todos a suicidarse. Y casi 1000 personas murieron esa tarde junto con él, suicidándose por seguir a un falso profeta lobo. El problema no es que casi 1000 personas se murieron. El problema es que todas se fueron al infierno. El problema no es que esas personas fallecieron. El problema es que al abrir sus ojos en la eternidad, estaban en el tormento eterno. Los falsos profetas son más peligrosos que cualquier enfermedad a la que tú le tengas miedo. Por eso Cristo dice, no te expongas a ellos. Juan dice, no los recibas en tu casa. Pablo dice, apártate de los tales. Son peligrosos. Y su mayor engaño es que se visten de pastores. Hablan como pastores, se ponen traje, hablan delante de las cámaras, tienen grandes catedrales, les sigue mucha gente, tienen su podcast, tienen su canal, tienen su página, tienen su institución, tú ves sus grupos y dices, ¿por qué mi iglesia no es así? Ese es el pastor, es aquello, es lo otro. Mira, eso sí es una iglesia, eso sí es un predicador. Cristo dice, cuidado. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos en verdad. Iglesia, por favor, mírame en eso que te voy a decir. Un lobo, un falso profeta, es un peligro aún para la oveja más fuerte y madura. ¿Escuchaste eso?
Aún para la oveja que se sienta más crecida, más gorda, más experimentada, no puede hacer nada una oveja fuerte contra un lobo. No vengas a creer de ti mismo que los lobos no podrán contigo. Porque aunque seas la oveja más gorda, más madura y más sabia, no puedes contra un lobo. No puedes. No te sientas el fuerte. Oh, yo como he escuchado, me da tanta tristeza cuando vienen a mí y me dicen, no, pastor, yo puedo escuchar a cualquier predicador por internet, solamente tengo discernimiento. Y lo que no está bien lo desecho y lo que está bien lo tomo. Así que yo puedo escuchar a cualquier persona mientras tenga el discernimiento porque tengo 20 años en la fe cristiana. Eso no dice Cristo. Cristo dice, apártate de ellos. No expongas tu mente a ellos. Dios no te está mandando a tener discernimiento. Dios te está mandando a apartarte por completo. Creo que de las peores ofensas que me pueden decir es, pastor, escuché a un predicador tal, que es falso, y decirme después, y predica como usted. Prefiero que me des un golpe en la cara. La Biblia no nos manda a tener discernimiento, la Biblia nos manda a apartarnos por completo porque son seductores, engañadores, vestidos, disfrazados, enmascarados. Te atraen y muchos caen en sus garras. Oh, qué bendiciones que exista Juan capítulo 10, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón quiere matarlas. Los asalariados, que son estos líderes, falsos profetas, ven venir al lobo y huyen, porque no les importan las ovejas. Pero el pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Cristo. Cristo es nuestro pastor, iglesia. Él es nuestro pastor. Y qué hermoso es cuando leemos que Cristo es el único buen pastor. Y Él le advierte a sus discípulos cuando los envía en Mateo 10:16, les dice, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? Cristo sabía que sus discípulos iban a batallar con esto, con falsos profetas. Hermanos, tenemos que llegar a esto. Simplemente todos estos minutos fueron identificar a los falsos profetas. Ya sabes quiénes son. Ya sabes qué son, quiénes son y cómo operan. Ahora viene la pregunta clave. ¿Y cómo distinguirlos? Si son tan engañadores, si son tan sagaces, tan sutiles, si son tan mimetizados y parecen pastores verdaderos, predicadores fieles, ¿cómo darme cuenta de que no lo son? ¿Cómo distingo? ¿Qué veo? ¿Dónde busco? ¿Cómo darme cuenta? ¿Cómo puedo entender quién sí, quién no? ¿Cómo? Entiendo, me tengo que guardar de ellos, pero ¿cómo los ubico? Y es donde entra el versículo 16. Vea el versículo 16, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Jesús está diciendo, segundo lugar, mi segundo punto es la evaluación de los falsos profetas, cómo encontrarlos, cómo evaluarlos. Número 2, la evaluación. ¿Cómo evaluar a los falsos profetas? ¿Cómo darme cuenta quiénes son? Cristo dice, no vea su apariencia, no vea sus palabras, no vea su ropa, no veas su fama, no veas cuántos lo siguen, no veas sus edificios, no veas el número de la congregación, no veas sus construcciones, ve sus frutos. Y sabes, para ver los frutos tienes que estar cerca. ¿A qué se refiere Cristo con frutos? Carpos, la palabra griega carpos significa un fruto de un árbol. Y Cristo está usando la palabra fruto en el sentido figurativo. Así como un árbol con raíz va a dar cierto fruto según su naturaleza, así un falso profeta, según su naturaleza perversa, dará frutos perversos. Simplemente es una ley de la creación que Dios puso. Como la raíz, así es el fruto. Como la raíz, así es el fruto. Este es un dicho filosófico antiguo y es verdad. 7 veces en estos 5 versículos Jesús usa la palabra fruto, 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 fruto. 7 veces. Nos quiere dejar en claro, ¿quieres distinguir a un falso? No veas su apariencia porque es engañosa. Ve sus frutos y ahí no te equivocarás. Ve sus frutos. ¿A qué se refiere frutos? Resultados de vida, ¿de acuerdo? Resultados de vida. Lo que te va a mostrar realmente lo que es por dentro es cuando ves los resultados de su vida, porque eso va a mostrar la naturaleza de su corazón. Puede mostrar frutos espirituales o frutos carnales. En otras palabras, Cristo está enseñando que la naturaleza va a determinar el fruto.
Un mal corazón dará un mal fruto, un buen corazón dará un buen fruto, como la raíz es el fruto. Tienes que ver sus frutos a nivel personal. Tienes que ver sus frutos a nivel familiar. Tienes que ver sus frutos en sus actitudes. Por eso les dije, si quieres conocer un falso profeta, tienes que estar cerca, al menos para distinguir quién es realmente en sus frutos. Y no dejarte llevar por la apariencia. Tienes que conocer su naturaleza. Frutos en ellos y frutos en los que los siguen, porque siempre los seguidores de los falsos profetas también tienen frutos malos. Así que Jesucristo está diciendo, para evaluar a los falsos profetas, para distinguir un falso profeta de un profeta verdadero, simplemente mira, no su apariencia, mira los frutos de su vida, porque eso te va a decir qué clase de árbol son. Y lo va a decir a continuación: árbol malo, árbol bueno, fruto bueno. La naturaleza de la persona va a mostrarse tarde o temprano en sus frutos. A veces tarda un poco más, pero siempre se ve. Iglesia, esto elimina la posibilidad de seguir predicadores que no conocemos. ¿Oíste eso? Hace unos años prediqué un sermón que se llamó ¿Puede un cristiano escuchar predicadores por internet? Y hubo personas que después me comentaron que no estaban de acuerdo. Y bueno, no están de acuerdo no conmigo, sino con Dios. Porque Cristo nos advierte que si tú quieres confiar en un predicador que te enseñe la Biblia, tienes que ver sus frutos. No su follaje, no su tronco, no su apariencia, su belleza, sus flores, no la apariencia física o ministerial. Tienes que ver sus frutos, tienes que acercarte, tienes que aproximarte lo más que puedes para ver qué clase de frutos tiene. Frutos en su familia, frutos en sus actitudes, frutos en su manera de pensar, frutos de que revelen quién realmente es esa persona. Esto nos va a ayudar a distinguir, y esto elimina totalmente que tú andes escuchando personas que ni conoces. Oh, pero es un buen predicador porque lo escucho desde hace muchos años y me lo recomendaron cuando yo era niño. ¿Lo conoces? No lo conoces. Puedes ver sus frutos, no puedes verlos. Quieres seguirlo escuchando, es tu problema. Pero esto que dice Cristo es verdad. Por sus frutos los conocerás. Epiginosco, los conocerás. Un verbo interesante. Epi es un prefijo que amplifica el verbo. Epiginosco quiere decir conocer profundamente. Cuando tú veas sus frutos, los vas a conocer como realmente son, más allá de las apariencias. Cuando tú veas sus frutos, los vas a conocer más allá de la superficie, más allá de lo que ves. Sus frutos demostrarán lo que hay en su corazón. Ve sus frutos, no lo de afuera. Es la indicación para evaluar a los falsos. Ahora, Cristo, después de que explica esto de los frutos, Él da una ilustración para que nos quede claro que son los siguientes versículos. Versículo 16, Él dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego dice, pregunta, versículo 16, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y la respuesta es, no. ¿O higos de los abrojos? Y la respuesta es, no. Cristo está preguntando, ¿puedes cosechar fruta deliciosa? Porque eso eran las uvas y el higo. ¿Puedes cosechar fruta real y deliciosa de un árbol que es estéril? Hermanos, no, es imposible. Ahora es interesante las palabras que usa. Casi todo concepto que Jesús usa en estos versículos era muy bien conocido para los judíos. Él habla ahí de espinos y abrojos. Espinos habla de un arbusto que tiene espinas. Abrojo habla de una maleza baja a nivel del piso. Y ambos en Palestina producían un fruto silvestre. Los espinos producían unos pequeños círculos que parecían uvas a la distancia, pero que son silvestres y no se comen. Los abrojos eran una maleza baja que llegaban a producir una flor que cuando se abría a lo lejos parecía que era un higo. Los oyentes de Jesús entienden. Ahí la naturaleza es espinos y abrojo, pero no es fruto bueno. No es fruto que se coma. Y saben, hermanos, eso es importante. Un falso profeta no alimenta a la gente. Un falso profeta no puede alimentar tu espíritu. Un falso profeta no puede darte de comer del alimento espiritual de la palabra de Dios. Un falso profeta solo entretiene a la gente. Le da comida silvestre, pero no la nutre. No la nutre.
Es la idea aquí. Jesucristo está diciendo, puedes cosechar algo rico, delicioso, real, de algo que es improductivo, estéril. No, no, no es provechoso. Los falsos profetas no pueden producir, escuchen esta lista. Los falsos profetas no pueden producir santificación, Romanos 6:22. Los falsos profetas no pueden producir justicia, 2 Corintios 9:10. Los falsos profetas no pueden producir el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. Los falsos profetas no pueden producir arrepentimiento, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los falsos maestros no pueden producir buenas obras, Colosenses 1:10. Los falsos no pueden producir generosidad, Tito 3:14. Los falsos profetas no pueden ser puros, pacientes, amables, benignos y llenos de frutos buenos, Santiago 3. Y los falsos profetas no pueden producir fruto de labios que confiesan su nombre, alabanza genuina, Hebreos 13:15. Todo esto que te acabo de decir son frutos reales de un cristiano. Un falso no los tiene. No puede santificarse. Te acercas tan solo a su vida, predica bonito, pero es bien mal hablado. Es un lépero. Predica bien en línea, pero mira, es divorciado, ha tenido 2 esposas. Mira, tiene un gran templo y mucha gente lo sigue, pero no se le conocen buenas obras. Está acusado de esto y del otro 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 y del otro. Pero por fuera es tan atractivo, es tan llamativo, jala. Sí, pero es un falso maestro que no puede producir santificación, justicia, buenas obras. No puede producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque eso está imposible, porque es un árbol seco, espinoso, sin fruto. No puede. Me encanta cómo le llama Judas 1:12, son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No puede un árbol seco dar fruto delicioso. Esta es la idea de Juan 15, cuando Jesucristo les dijo en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿recuerdas? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es la idea. Cuando alguien se separa de Cristo, no produce nada, y los falsos profetas son eso. Gente desconectada de Dios porque no conocen a Dios, no tienen a Cristo y no producen ningún fruto bueno. Sus únicos frutos son malvados. ¿Sabes cuáles son algunos frutos de los falsos profetas? Egoísmo, interés propio. Solo quieren jalar para su pozo. Solo quien les importa su vida, son vanidosos, buscan prestigio, buscan vistas, buscan ganancia, buscan riqueza deshonrosa, buscan popularidad. Escucha estas palabras fuertes. En 2 de Pedro 2:14, Pedro dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esos son sus frutos. Maldición, perversión, avaricia, maldad, adulterio. ¿Cuántas veces no has oído tú que supuestos pastores adulteran, fornican, se les destapa esto, son pederastas, son homosexuales? Supuestos pastores están acusados de esto y del otro, y como dije, hay uno metido en la cárcel y hay muchos muertos, vivos, lo que sea, que se ha notado a final de cuentas que eran falsos. Y algunos hasta que se mueren, como hace unos años, alguno murió y se descubrió toda la verdad acerca de él. Muchos libros, muchos podcasts, mucha publicidad, mucha popularidad, pero se muere y su esposa destapa toda la cañería que había detrás de esa falsedad. Y ahí está mucha gente entrando, viendo, alimentándose de frutos silvestres que no nutren, y solamente para ser desviados al camino de la perdición. Pablo dice acerca de estos frutos malos, de los árboles malos, en Romanos 16:18 dice que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un siervo verdadero y un siervo falso de Dios? El siervo falso solo busca para sí, sacar provecho personal, pero el siervo de Dios busca servir a Dios y a la gente. Me encontré esta semana con un documento que se llama la Didaqué. No sé si alguna vez lo han oído. La Didaqué es un escrito del año 100, más o menos, pues al final de la era apostólica. La Didaqué eran unos escritos cristianos
trataron de publicar en su momento para que todas las iglesias lo escucharan. Y una parte de la Didaqué, así se llama este documento, explicaba de manera clara qué debían hacer los creyentes para evitar caer en el engaño de los falsos profetas. Y me superó. Ellos decían cosas como estas. Estamos hablando del año 100 después de Cristo. Si un falso profeta llega a tu casa y se hospeda un día, está bien. O sea, no sabes que es falso, pero llega y se hospeda a tu casa, está bien, un día. Si se queda 2 días, está bien. Pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Como dice, ¿no? El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Yo creo que de aquí lo sacaron, ¿verdad? Si llega un profeta a tu casa un día, está bien. Si se queda 2 días, está bien. Si se queda el tercer día, es falso. No está trabajando. La Didaqué también decía, si llega un profeta y te pide dinero, es falso profeta. Si llega un predicador y pide más que pan y agua, es falso profeta. Fuerte, ¿no? Fuerte. Ellos decían, si un profeta no trabaja, es falso profeta. Y si no practica lo que enseña, es falso profeta. Es como en Miqueas capítulo 3, versículo 5, estos profetas del Antiguo Testamento, en Miqueas 3:5 dice, a los que les dan de comer, les profetizan paz. Y los que no les dan de comer, les profetizan guerra. Así son de avaros, de convenencieros. Quieren para su propio fin. Quieren alimentar su propio vientre. Son egoístas. Versículo 17 y 18, Jesús les llama árboles. Vean por favor, versículo 17. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Simplemente está expandiendo la ilustración del versículo 16, donde dice, por sus frutos los conoceréis. Una regla universal es que jamás va a cambiar, es que un buen árbol dará fruto bueno. Y un árbol podrido dará fruto podrido. Esto es lo mismo que dice Santiago 3:12. No puede sacar una fuente agua dulce y agua salada. No puede. Es lo mismo, la naturaleza brotará al exterior. Jesús dice, versículo 17, todo buen árbol ahí significa interiormente bueno. Ahora dirás, pero no hay bueno ni a uno. Es cierto, solamente llegamos a ser buenos en Cristo, por medio de Cristo. Cuando una persona cree en Cristo como Salvador, Dios le limpia sus pecados, lo justifica en Cristo y lo ve como a Cristo porque Cristo ha perdonado sus pecados. Ahí el árbol bueno está hablando de un predicador verdadero. Ahí el árbol bueno está hablando de un predicador, un pastor verdadero, un pastor siervo de Dios. Es un árbol bueno porque Cristo ha cambiado su interior, ha cambiado su naturaleza. Es árbol bueno y dice siguiente frase, produce buenos frutos. Y ahí buenos no significa bueno como el interior, sino significa hermoso. Hermoso, y ahí tienes las dos palabras principales en griego para bonito. Bonito interiormente, bonito exteriormente. Dice, el árbol bueno interiormente dará fruto hermoso exteriormente. Y lo opuesto en la siguiente frase, el árbol malo, que significa deteriorado, corrupto o inútil, árbol interiormente malo, dará fruto poneiros, malvado, perverso. En el capítulo 5 se refirió la misma palabra al diablo. Fruto malvado. Árbol inútil dará frutos malvados. Está hablando de un incrédulo, de un falso profeta. Así que ahí tenemos la diferencia. Un verdadero siervo de Dios, predicador de Dios, pastor, siervo de Dios, es bueno en su interior porque Cristo lo ha limpiado y perdonado por medio de su sangre. Y sus frutos de vida serán agradables, no perfectos, pero agradables aún a la vista cuando conoce sus frutos. Pero un árbol malo, perverso, dará frutos iguales. Vean por favor la totalidad de esto. Versículo 17, así todo buen árbol. Y versículo 19, todo árbol es universal. Esto es universal. Todos los árboles malos darán fruto malo. Todos los árboles buenos darán fruto bueno. ¿Cómo reconocer a un falso profeta? Aquí Cristo nos enseñó, no mire su apariencia, mira su naturaleza a través de sus frutos. Evalúa según sus frutos. El lobo se conoce por sus frutos. El siervo se conoce por sus frutos. Y cierro con esto, hermanos. Vimos
En primer lugar vimos la identificación de los falsos profetas. En segundo lugar vimos la evaluación de los falsos profetas. Y cierro, esto es muy breve, el tercer punto, la condenación de los falsos profetas. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí está la condenación a los falsos profetas, a los espinos y abrojos, a los lobos vestidos. Dice versículo 19, terminarán cortados. La idea ahí es talado y echado en el fuego. Misma idea de allá en Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No está hablando de árboles, está hablando de personas. Y quiere decir que aquellos que son falsos profetas recibirán su castigo, su juicio. Este juicio es la condenación eterna, serán echados, una palabra que se usa siempre para hablar del infierno, echado en el castigo eterno, la condenación, el infierno, el fuego eterno. Los falsos profetas irán al infierno no por ser falsos, irán al infierno por rechazar a Cristo. Es un juicio inescapable, no se pueden librar de ello. En Mateo 3:10, como les leí, el hacha ya está puesta. Juan 15:6 dice Cristo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. En Hebreos capítulo 6, pasaje bien importante de Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8, dice que la lluvia que es enviada por Dios, hablando de su palabra, riega la tierra, habla de los corazones, y produce en algunos fruto provechoso, pero en otros produce espinos y cardos. Dice, estos van a ser juzgados con fuego. Está hablando de los falsos profetas. Falsos profetas. Van a recibir su juicio, su castigo de Dios por haber rechazado a Cristo y haber engañado como lo hicieron. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3 dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y después Pedro dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, tampoco los perdonará a ellos. Porque si Dios no perdonó a la gente del tiempo de Noé, no los perdonará a ellos. Porque si Dios no perdonó a tales, a Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará a ellos. En otras palabras, escucha, los falsos profetas tendrán su juicio y no se pueden escapar de eso. Voy a decir algo, puede ser la primera vez que lo oigas en tu vida, pero en el infierno hay grados de tormento. Cristo lo enseñó. Y el peor tormento en el infierno va a ser para los falsos profetas. Cristo le dijo a los escribas y fariseos, os digo que esos recibirán mayor condenación. Las llamas más fuertes del infierno son para los falsos profetas que predicaron supuestamente en el nombre de Dios, pero sin Dios. Les está reservada la más fuerte condenación. Tinieblas. Judas, abra su Biblia ahí por favor para terminar. En Judas, Jesucristo habla de esto, Judas habla de esto, citando a Cristo prácticamente. En Judas, versículo 13 les dice que son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales, escucha el final del 13, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya lo tienen reservado. Ya lo tienen reservado. Y antes de leer algo más de Judas, escúcheme, míreme acá. Antes de leer algo de Judas, escuchen. Hasta este punto usted se preguntará, bueno, y si existen y ahora hay más, y es cierto, existen más falsos profetas, ¿por qué Dios no acaba determinantemente con ellos? ¿Por qué los permite? ¿Por qué los deja? ¿Por qué permite que exista este tipo de gente engañosa desviando al camino ancho y a la puerta espaciosa? ¿Por qué? Y quiero darte dos respuestas de por qué existen los falsos profetas. Primera respuesta, la respuesta humana. Existen los falsos profetas porque a la gente le gusta escuchar a los falsos profetas. Les gusta. Les gusta que le digan lo que quieren oír. Les gusta que les acaricien el oído. Les gustan que les profeticen lo que ellos quieren escuchar. Como en Isaías 30:10, el pueblo de Israel le decía a los falsos profetas, habladnos cosas halagueñas, dice el versículo. O sea, danos halagos en tu profecía. Halágame. Quiero que me profetices lo que me agrada. Decidnos cosas halagueñas. O como en Jeremías 5:31, profetizan mentira porque mi pueblo así lo quiso. Le gustaba. ¿Sabes por qué existen los falsos profetas? Porque a la gente le gusta. Le gusta oírlos. Lo promueven, les gusta. Y como les gusta eso, no les gusta la verdad.
Dice el Señor Jesucristo en Juan 8:45, y yo que les hablo la verdad, no me creen. ¿Y sabes por qué no le creían a Cristo? Porque Juan 3 decía, porque aman sus tinieblas, aman su pecado y desechan la palabra de verdad. Los falsos profetas existen porque le agradan a la gente, pero segunda respuesta, los falsos profetas existen porque Dios en su plan soberano perfecto los usa para algo. Sí. Escucha lo que dice 1 Corintios 11:19. Dice Cristo, porque es necesario, por medio de Pablo, dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensión para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Es necesario que haya falsos profetas para que se separe el trigo de la cizaña. Y a través de los falsos profetas, la cizaña se aglomera y se separa del trigo. Verdaderos hijos de Dios. Es parte del plan de Dios, soberano. Él no los manda, Él no los envía, Él no se contamina de eso, pero lo permite para que así la cizaña se agrupe, dirigido por falsos maestros. Quiero terminar leyendo ahí en Judas 1, por favor, único capítulo. Miren, a partir del versículo 17, esto es la conclusión. Judas 1:17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los falsos profetas. Estos son los que causan divisiones, los sensuales o que se dejan llevar por sus deseos pasionales, que no tienen al Espíritu, no son salvos. Versículo 20, pero vosotros, amados, ustedes que sí son creyentes, dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y después Judas habla de 3 clases de personas. Mire, versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí Judas nos da 3 clases de personas. Los que necesitan ser convencidos, los que necesitan ser salvados y los que necesitan ser apartados. El primer grupo dice, versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. Esto se refiere a creyentes que tienen dudas porque son inmaduros, porque son niños fluctuantes que son arrastrados por diversas corrientes de doctrina equivocada. A esos creyentes que están empezando en la vida cristiana, indecisos entre si es verdad o no lo que dicen los falsos maestros, convéncelos, enséñales la Biblia para que dejen de ser niños engañados y aprendan la verdad de Dios. A ellos, primer grupo, creyentes inmaduros, convéncelos. Segundo grupo, versículo 23. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Aquí está hablando de incrédulos, incrédulos engañados por falsos profetas que están en el proceso de irse al infierno, y a ellos Judas dice, a estos, arrebátalos del fuego, sálvalos, háblales el evangelio, háblales de Cristo, líbralos de la condenación por medio del evangelio. Pero hay un tercer grupo que es el peor, y dice versículo 23, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos son los falsos profetas. Apártate de ellos. Aborrece su ropa, no te juntes con ellos. Ellos tienen que ser apartados porque son lobos devoradores. Iglesia, guárdense de los falsos profetas. Dejen de exponerse a falsos profetas. Miren los frutos y sigan a Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu claridad. Una vez más quedamos absortos ante las enseñanzas de Cristo. Una vez más nos queda claro que Él es el Rey, porque su enseñanza es divina, es preciosa, es profunda. Pero al estar delante de este pasaje, Señor, reconocemos que es verdad y muchos falsos profetas han salido por el mundo y muchas personas han sido engañadas. Y la apariencia los seduce, los desvía. Pero Cristo nos enseñó a mirar los frutos. Oh Padre, te pido que este día tú guardes esta congregación y que ninguno de nosotros se exponga a la mentira y al engaño de los falsos profetas. Que no los recibamos en casa, que no juguemos con eso, que no nos defendamos diciendo que tenemos discernimiento, porque aún la oveja más gorda y madura y fuerte y experimentada es una fácil presa para un lobo. Señor, ayúdanos
a ser humildes, a reconocer que te necesitamos y que el único buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre, que tú tengas misericordia de este pueblo, de esta iglesia, y que nos ayudes a apartarnos de quien tenemos que apartarnos y a ir en pos de Cristo, nuestro buen pastor, el que está con nosotros, el que cuando está, nada nos faltará. Gracias por Jesucristo, que es el único que guía nuestra vida. Y aunque en este mundo, Señor, existen muchos anticristos, muchos falsos pastores, te pido que nos ayudes a seguir al único y gran pastor de las ovejas, al único que dio su vida por nosotros, a Cristo Jesús. Gracias por los siervos verdaderos. Líbranos de los siervos falsos y danos sabiduría para vivir en este mundo santamente. Te lo pedimos, Señor, orando en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén.